Dios bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos en su presencia del Señor para expresarles este hermoso mensaje que está en Lucas 4, 16, 17 hasta el 19. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al maestro, al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y estaban fijos los ojos en Jesús. Te adoro, Padre, y te doy la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Eres Dios grande y poderoso, no hay otro como tú, Señor, a quien podamos adorar, Padre. Te pido que unjas esta palabra, Señor amado, que pongas palabras santas en mi boca para hablar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde es Jesús en el poder del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. El Espíritu del Señor estaba sobre de Jesús. El Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria sea al Señor. A predicar el año agradable al Señor, dar buenas nuevas a los pobres, afligidos, a los humildes, a los oprimidos por el espíritu de Satanás. Venía a dar salvación, a libertar esas almas cautivas por Satanás y a dar salvación. Isaías 61, versículo 1. Isaías el profeta habla de la venida del Mesías, que el Espíritu de Jehová el Señor estaría sobre de Cristo. Habla del Mesías y de la unción del Espíritu Santo. Se relaciona con la misión de Cristo, con el ministerio de Cristo en la tierra. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo bajo la agua, y el Espíritu Santo también descendió sobre de Jesús. Comenzó su ministerio y se oyó la voz que dice, cuando Jesús bajó a las aguas del bautismo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, aleluya. Lo comisionó Jesús para predicar a los pobres de espíritu, a los humildes de corazón, a los afligidos, a sanar a los enfermos, sanar a los ciegos espirituales y físicos, a los ciegos físicos, abrir los ojos de los ciegos espirituales, a los quebrantados de corazón. Rompió todas las ataduras de la maldad, proclamó el evangelio de la salvación para libertar a la humanidad del pecado y de los demonios. Bendito y alabado sea el Señor por Jesucristo, que vino a darnos salvación. En cuarto lugar, los ojos de los ciegos espirituales, de los perdidos pecadores, por el dominio de Satanás, que estaban ciegos espiritualmente, para que vean la luz de Cristo, la luz del evangelio, en la gran salvación que vino por medio de Jesucristo. Estos cuatro propósitos del ministerio de Jesucristo fue de gran victoria en el poder del Espíritu Santo. Se siguen cumpliendo por la iglesia de Cristo mientras la iglesia esté en la tierra, activa, llena del Espíritu Santo. Es la responsabilidad de todos los cristianos, es con los pobres necesitados,
Jesús manifestó un profundo interés por los pobres necesitados, sobre todo los que estaban dentro de la iglesia cristiana. Gran parte del ministerio de Jesús fue para los pobres, de los desamparados de la sociedad, por quienes nadie más se interesaba, como los quebrantados de los oprimidos por Satanás. En Lucas 17 sanó Dios los leprosos. Jesús, yendo a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se le pararon y le dijeron, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, los mandó, los sanó y los vio, tu lepra, sos sanado de tu lepra. Anda ahora a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba por el camino, uno de ellos fue limpiado de la lepra. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró con él en rostro, en tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, dirías a estos montes, pasa de aquí allá, y se pasaron y nada os será imposible. Si tuvieres fe, nada será imposible. Muchas veces Jesús habla sobre la fuerza de la fe genuina. Jesús habla de una fe que mueve montañas, de cosas difíciles, una fe pacífica en Dios. Es la obra de Dios más grande en el corazón del creyente, es la fe genuina. Vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te pide dame de beber? Tú le darías y te daría agua viva. Una mujer samaritana respondió y lo conservó. La mujer le dijo, la samaritana, la misión que su padre le mandó hacer es conducir a la alma al reino celestial, que se arrepintieran de sus pecados, que vengan a los pies de Jesucristo. La compasión de Jesús era salvar a los perdidos, esclavos de Satanás. La parábola de las ovejas perdidas. Se acerca Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús les dice, ya no he venido a sanarla yo he venido a sanar a las ovejas perdidas. Es el versículo clave del libro de San Lucas. Afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los 3 parábolas del capítulo 15 ilustran el propósito de la misión de Jesucristo. Jesús reveló al Padre, el Padre le reveló los deseos de salvar a los pecadores que estaban perdidos, sin Dios y sin esperanza. Cristo vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por los que estaban perdidos. Cristo nos enseña que hay que buscar a los perdidos. Dios y los ángeles nos enseñan que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jesús, su ministerio misionero fue el amor por los pobres, necesitados, por los enfermos, por los leprosos, por todos los pecadores. Las viudas que viven en oración y ayuno, sirviendo a Dios. Pobres son desamparados que nadie se interesa por ellos.
declara en los juicios también para todos los que se olvidan de los pobres necesitados. Y levantando los ojos, vio a los ricos echar la ofrenda en el arca de las ofrendas. Y vio también a la viuda muy pobre, con 2 blancas, lo echó en el arca de la ofrenda. Y dijo Jesús: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todos sus talentos que tenían. En Lucas 21:3 hasta el 4. En Mateo 6 Jesús le habla de las limosnas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Este versículo es establecido para los cristianos, para que actúen correctamente ante Dios, con la limosna que dan para los pobres. Gloria sea a Dios. Lo llaman Mateo 6:1. Gloria sea al Señor. Cualquier creyente que sea laico, maestro, misionero, pastor, en la iglesia en general, si anda tocando las trompetas que dio a la ofrenda para él, Señor, también le dará su parte el Señor. Perderá su recompensa delante del gran trono blanco, porque aparezca como un hipócrita que busca la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Cuando usted dé una ofrenda, no ande con la cantaleta diciéndole a toda la gente. Tómela en secreto en su corazón y Dios le recompensará en público toda su bendición. Dios lo que quiere es la caridad para los pobres necesitados. En Mateo 6:2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su propia recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:4. Para que sean tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Hay una iglesia extraviada, descarriada de la verdad, que dan a la obra y todo el mundo lo sabe. Le dan a un pobre necesitado y todo el mundo lo sabe. Jesús dio ejemplo, practicó lo que predicó, tenía una bolsa de dinero de que él y sus discípulos daban a los pobres. No temas, manada pequeña, porque en vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Miramos en Mateo 6:3 todas estas exhortaciones que Dios hace a la iglesia. En Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vende lo que poseéis y da a los limosna a los que hacen bolsa, que no se envejezcan, tesoros en los cielos. Haz tesoro en los cielos, donde ni ladrón ni la polilla corrompe, ni la polilla destruye. Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El corazón del cristiano, los sentimientos, los pensamientos, de los deseos y los valores y las decisiones del cristiano tienen que ser traídos por la casa del reino de Dios. Hay que atesorar para el reino de Dios. Si atesora para las cosas de este mundo, es un esclavo de las cosas del mundo. La iglesia de Cristo anhela la patria celestial, guardando la palabra de Dios, anhelándola cada día, anhelando su presencia, su santidad, la revelación del Espíritu Santo. El tesoro que tiene que guardar en su corazón
esperando el rapto de la iglesia, guardando las grandes maravillas que el Señor Dios Todopoderoso nos dejó escritas en su palabra. Mateo 25 al 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, para guardar las naciones, Jesús el Rey pondrá a la izquierda a los cabritos y a la derecha a su oveja. Mateo 25, 33 y 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de mi Padre, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juicio de Dios en el trono sobre los que no hayan ayudado a los necesitados, ni hablaron sobre el pecado para que la congregación no se enoje. Este es el conflicto que hay hoy día. Bendito sea el Señor, que cuando se habla del pecado y se exhorta a la iglesia se enoja. En Mateo 25, 34, entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Oraste por mí cuando estaba enfermo. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos, Jesús, estábamos sedientos, te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, te recogimos. Gloria a Dios. O desnudo te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel, venimos a ti. Gloria a Dios. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, venimos a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, hermano. Gloria a Dios. 25:40. Respondiendo el Rey les dirá: de cierto que vos, cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve enfermo y no me visitaste, estuve fuera y no me recogiste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos dirán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y sediento, forastero y desnudo, enfermo y en la cárcel, no te visitamos. El Rey les dirá: de cierto les digo que por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El amor y la caridad y la bondad es parte de la salvación, amados hermanos. Hay veces nos hemos olvidado de los pobres necesitados, de los niños hambrientos y desnudos y descalzos. Nos hemos olvidado de esa palabra que Cristo dejó trazada en su palabra. Asimismo, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia primitiva. Además, estaba profundo el amor por los necesitados. Él demostraba siempre ese amor profundo por los necesitados. En el primer viaje misionero de Pablo en Jerusalén, Pablo y Bernabé representaban a la iglesia de Antioquía y de Siria. Ellos llevaron una ofrenda a Jerusalén para los cristianos necesitados de Judea. En Hechos 11:28, vamos a leer el 27. En aquel día unos profetas descendieron de Jerusalén y levantando
uno de ellos, llamado Agabó, daba a entender por el Espíritu Santo que iba a venir una gran hambre en toda la tierra que habitaban, los cuales sucedió en tiempo de Claudio. En el 11:29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que temían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En el tercer viaje misionero, los cuales hicieron y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé, de Saulo, llamado Pablo. Cuando le reunieron en el concilio en Jerusalén, allí los que dirigían se negaron a declarar que la circuncisión era enseñanza por la salvación. Pablo se acordó de los pobres y sugiere a recoger una ofrenda para los hermanos. Gálatas 2:10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob y Cefa, Juan, que era considerado como Bernabé, la diestra de la señal, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Perdón, hermano. Gálatas 2:10. No solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuraban con diferencia hacer. Gálatas 2:10. No nos manda que nos acordemos de los pobres, es un tema que se repite en toda la Biblia. Una de las metas de Pablo en el tercer viaje misionero fue recoger dinero para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. En Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hayan entre los santos que están en Jerusalén. Le pareció bueno a ellos porque los gentiles habían hecho participantes de sus bienes espirituales, deben también de ministrar de los materiales. Así es que en Romanos 15:28, así que cuando hayan concluido esto, le haya entregado el fruto, parece entre vosotros, hemos de poner, perdón hermana, gloria sea el Señor, dice. Y entonces ellos fueron rumbo a España. Dice, así que cuando hayan concluido esto, le halló y les entregaron el fruto, le parece entrar a vosotros rumbo a España. Se quedó cuando hayan a vosotros llegar con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 15:29 dice, sé que cuando hayan a vosotros llegado con abundancia la bendición del Evangelio de Cristo. 15:30, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor del Espíritu, que me ayuden a honrando por mí a Dios, para que sean librados de los rebeldes que están en Judea, que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén sean aceptados, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sean recreados juntamente con vosotros, que fue el Dios de paz, sea con él en todos vosotros. Pablo siempre está hablando de la ayuda, de la ofrenda, del servicio de los santos en Jerusalén. Alabado sea Dios, porque sean la voluntad de Dios y que sean creados juntamente con vosotros. Dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Alabado sea el Señor. El apóstol
sostuvo a la iglesia de Galacia como un corintio que diera para esa causa. Él siempre llevó las obras a esas iglesias. En 1 Corintios 16:1 dice, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda de los santos, hace vosotros también, de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja ofrenda. Cuando hayamos llegado, algunos deberán por carta a esto, enviaré por carta a esto, para que lleven a las donaciones, alabado sea el Señor. Pablo escribía a las iglesias, mandaba carta con los siervos para recoger la ofrenda de los santos. Hebreos 10:34, cuando los creyentes de la iglesia de Corintio, amado, no es el versículo, cuando los creyentes de la iglesia de Corintio nos dieron como él pensaba que debían de dar, los exhortó con muchos detalles para que ayudaran a los pobres necesitados, alabado sea el Señor. 2 Corintios 8:9, la ofrenda para los santos. En Timoteo 6:16 dice la palabra, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno ha visto de los hombres, ha visto ni puede ver, a él sea la honra y la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Al Padre nadie puede verlo, alabado sea el Señor, para él sea toda la gloria, la honra y el poder. Jesucristo se manifiesta y se manifestó entre los apóstoles y se manifiesta en aquellos que están consagrados verdaderamente a Dios. Pero al Padre no lo podemos ver porque morimos, alabado sea Dios. Que hagan bien, dice el 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buena obra y dádiva, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna, aleluya, gloria a Dios. La especialidad del cristianismo redimido es ocuparse de los pobres necesitados, de los niños hambrientos, alabado sea el Señor, de predicar el Evangelio. Usted no le puede predicar el Evangelio a una familia que está llena de pobreza, con hambre. Tiene que darles de comer primero y después darles la palabra del Señor. Los hermanos en Cristo Jesús tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Hoy la iglesia de Dios está distraída, se ha olvidado de ese ministerio, alabado sea el Señor. Dios nos trajo al Canadá para que nosotros aportáramos a los pueblos pobres de nuestras naciones, para ayudar a los niños hambrientos, a los ancianos y a los pobres necesitados. La iglesia primitiva estableció una comunidad que cuidara de los demás pobres cuando creció la iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Escogió a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Todos compartían con las dádivas, todos llenos de amor. Bendito sea el Señor. Hechos 6:1 dice la palabra, en aquellos días, como creció el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas y la comida diaria, bendito sea el Señor. Lo más importante y la mayor prioridad de la iglesia es el cuidado de los pobres necesitados, de las viudas desamparadas, son los hermanos en Cristo Jesús. Mateo 25:34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, enfermo me vestiste, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste. La iglesia primitiva estableció una comunidad generosa que compartía sus porciones
para ayudar a los más necesitados. Cuando la iglesia creció, se le hizo 120 imposible a los apóstoles. Entonces escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para esa tarea. Alabado sea el Señor. La iglesia también tiene que tener un cuerpo escogido, padre de discípulas, para que puedan llevar a cabo esta ofrenda a los pueblos necesitados. Todo lo que tenían, dice Hechos 2:44. Y todo lo que tenían, todo lo que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 6:1. El apóstol Pablo les exhorta a ayudar a los pobres, mayormente a los de la fe. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, mayormente a los de la familia de la fe. Y el deber de todo es que recibe la enseñanza de la palabra de Dios, es el respaldar a los pastores, misioneros, evangelistas que son fieles, con un buen testimonio. Gloria sea al Señor. Él hurtaba, no hurte más, dice el Señor, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para que sea buena para lo necesaria de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Los que hablan malas palabras ante el Señor, alabado sea el Señor, Dios le va a juzgar el día del juicio por esa palabra ociosa que sale de su boca. Gloria sea al Señor. El 4:31 de Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Aprenda también los nuestros a ocuparse en buena obra para las cosas de las necesidades, para que no sean sin fruto. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, Padre bueno, santo. Permite, Señor, que los que escuchen esta palabra recapaciten lo que no están haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.